Hola, esta noche, por supuesto, programa especial sobre la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la sentencia. Hay una catarata de opiniones. Aquí también va a haber opiniones, pero esperemos que, estoy seguro, de agua de primera calidad, hablando de aguas, justamente. Tengo tres invitados que nos van a ayudar a poner en contexto lo que se ha acordado en La Haya, pero sobre todo lo que viene a partir de ahora, lo que significa la implementación del fallo. Puede haber alguna nube gris en la implementación del fallo, quizás haya alguna insinuación en Chile que nos pueda decir que este es el panorama que nos espera en el futuro. De esto y mucho más hablaremos en este programa especial. Mis invitados: Elena Conterno, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y en su momento ministra de la Producción. Elena, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El almirante Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, almirante? Buenas noches. Buenas noches. Y el doctor Luis García Corrochano, abogado especialista en Derecho Internacional. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Chema? Muy buenas noches. Primera reflexión que les pido. ¿Era esto lo que queríamos conseguir? Pongo un pequeño antecedente. Por mucho tiempo el núcleo duro de la argumentación peruana fue que no había límites y que no había ningún tratado y que los documentos utilizados por Chile para decir que se había tratado no eran un tratado, eran convenios pesqueros y otras cosas. Sin embargo, la Corte agarra y dice, no, sí había, y es el del 54. Y a partir de ahí la Corte, lógicamente, se sustenta para establecer esta cosa de las 80 millas. Comprensiblemente, los peruanos nos olvidamos un poquito del núcleo duro de nuestra argumentación y decimos que salimos ganando porque hay un porcentaje de territorio o de mar que es mayoritariamente a favor del Perú. Pero la pregunta es, le pido que hagan un pequeño esfuerzo, que se pongan en la mentalidad de los negociadores peruanos o de los litigantes peruanos. ¿Era esto lo que buscábamos? Señora Conterno. A ver, creo que ante todo lo que buscó Perú y recurriendo a La Haya era una solución por la vía pacífica a una diferencia que se tenía con nuestro vecino país de Chile. Es decir, habían opiniones diferentes sobre el límite marítimo y básicamente se recurrió a esta opción pacífica y ahora ya tenemos un fallo, ha sido delimitado y creo que eso es lo que buscaba el Perú, es decir, poder cerrar ese capítulo, si se quiere, y abrir uno nuevo, uno en que se refuercen las relaciones bilaterales, en que el comercio que se ha venido dando, así como las inversiones, puedan fortalecerse. Ya son importantes, pero pueden serlo aún más. Y esperamos además que dado el nuevo límite marítimo y en particular la frontera entre Arica y Tacna, más que una línea de división, sea un espacio de encuentro en que se fortalezcan las relaciones entre ambos países, ¿no? Almirante. Sí, bueno, habría que hacer una precisión. No ha habido tratado de límites. La argumentación del Perú es que no había un tratado de límites. Y la Corte ha aceptado que no había un tratado de límites, porque si lo hubiera habido, simplemente decía, no tengo competencia en esto, se aplica el tratado y terminado el incidente. Lo que la Corte ha determinado es que ha habido un acuerdo tácito, le ha llamado así, con los convenios del 54, de reconocer una frontera marítima que partía con el paralelo, que pasaba por el hito 1, y en función a eso ha hecho su fallo. O sea, sí hemos ganado en ese sentido. Nuestra argumentación de que no había tratados marítimos es cierta, no lo ha habido, pero sí ha habido un compromiso entre los países de respetar un paralelo como límite. No había mayores precisiones en el tema, y eso es lo que ha tratado de hacer la Corte ahora. Ahora nos ha dejado el tema de poder graficar la frontera y determinar los puntos. Todo este procedimiento de implementación, si existe voluntad, se puede hacer muy rápidamente. Yo creo que podría suceder en el gobierno de Piñera, antes que deje el gobierno, dejar este problema zanjado para no dejarle una carga a la presidenta entrante en esta solución y que pueda empezar sus relaciones de presidente con el Perú de una manera mucho más suave, digamos, ¿no? Sin tener ningún obstáculo en el camino. ¿Pero eso es realista? Es lo que deseamos, ¿no? Claro. Que suceda. Digamos, la señora Bachelet toma el mando el 11 de marzo, si no me equivoco, creo. Sí, pero lo que hay que solucionar se puede solucionar en un par de semanas, si hay voluntad de hacerlo. Claro. Lucho. Sí, Chema. En realidad,
lo que nosotros alegábamos no solamente era que no hubiera tratado, sino que en realidad lo que pedíamos era un espacio marítimo que nos corresponde y para lo cual afirmábamos la no existencia de un tratado o de un contenido limítrofe en el Tratado del 54. En realidad la Corte no ha dicho que el Tratado del 54 sea un tratado de límites, ha dicho que el Tratado del 54 presupone la existencia de un límite acordado. Me cuesta un poco de trabajo todavía seguir ese razonamiento de la Corte porque no entiendo en qué momento se acordó tácitamente ese límite, pero la Corte parte de afirmar que el Tratado del 54 prueba la existencia de un límite previo, preexistente, ¿correcto? Por lo demás, en el grueso de la argumentación peruana, se ha aceptado que efectivamente, al menos no toda esa zona había sido objeto de una delimitación marítima, ni por la vía convencional ni por la vía de una costumbre. Y la Corte entonces ha resuelto en consecuencia. Y de ahí ha determinado una serie de puntos. Ahora, como dice el almirante Montoya, si hubiera una voluntad de hacer esto rápidamente, ya la Corte ha dicho cuál es el punto de inicio y cuál es la longitud de esa frontera preexistente, que es de 80 millas marinas sobre el paralelo situado al final del hito 1. Muy bien, 80 millas marinas para el Perú y para Chile son las mismas 80 millas marinas. O sea, hablamos el mismo lenguaje y tenemos las mismas mediciones. Entonces, en ese sentido, yo no veo que haya un mayor inconveniente. Sí me parece conveniente que cuanto más pronto podamos definir ese límite que la Corte no ha establecido con coordenadas, pero que ya ha diseñado o en cierta forma diagramado, podamos establecerlo con coordenadas, registrarlo en las Naciones Unidas y decir, bueno, aquí tenemos un límite entre ambos estados y a partir de aquí hay una nueva relación, como ha señalado la señora Montalvo. ¿Qué podría obstaculizar eso? Me refiero a las declaraciones de la propia señora Bachelet que dice vamos a aplicar esto gradualmente y defendiendo los intereses chilenos. ¿Es solamente una frase para la galería o es de alguna manera una forma de decir vamos a ver cómo viene la implementación? No va a ser tan fácil. Creo en realidad que la frase defender los intereses chilenos hay que entenderla conjuntamente con aplicar el fallo. ¿Sí? No podemos caer aquí en la dicotomía de defender intereses nacionales versus cumplir el fallo. Eso ya no es dable. Entonces, defender intereses nacionales por parte del Perú y por parte de Chile significa darle cumplimiento al fallo lo más pronto posible. ¿Qué podría ser? ¿En cuánto tiempo? Que debería ser en un tiempo razonable. No me animaría a poner unas fechas, pero no hay nada que obstaculice que ambos gobiernos decidan la reunión de una comisión mixta en Lima, en Santiago, en un tercer lugar, en Tacna o en Arica, y sobre el mapa de la zona marítima establezcan este límite, porque ese límite es cartográfico. A diferencia de los límites que hemos trazado en otras circunstancias en las cuales había que establecer el límite en el papel y luego doblar tu papel e irte al terreno para empezar a buscar los lugares y empezar a poner los hitos, aquí todo empieza y termina sobre el papel. Dicho sea de paso, ¿el tema del hito número 1 y el punto concorde tiene alguna relevancia o no? No sé cómo no para el tema marítimo. No para el tema marítimo. El tema que hemos tratado en esta demanda de la Haya es el tema marítimo, no tiene nada que ver el tema terrestre. ¿Pero hace un poco de ruido que la Corte hable del hito número 1? No, la Corte no hace ningún ruido. La Corte precisa claramente que el punto de fin o inicio de la frontera terrestre puede ser cualquier punto diferente al hito número 1. El que hace el ruido es Piñera. El presidente de Chile en su declaración inicia la declaración hablando de que la Corte le ha dado eso. Acá dos cosas. O ha sido mal asesorado, o se ha equivocado, o tiene una mala intención en su declaración. Y está pretendiendo llevar este tema a otro lugar, ¿no? Generar un conflicto, amarrar las dos cosas y decir que esto no se puede solucionar de manera rápida. Pero ahí habría que aclararle, ¿no? Está equivocado en su interpretación de la Corte, de lo que ha dicho la Corte. En realidad no debería causar ningún ruido ese tema, ¿no? Elena, si hacemos un cálculo cuantitativo de la cantidad de kilómetros que estaban en cuestión, evidentemente el Perú sale ganando, porque no hay duda que la suma de kilómetros favorece al Perú. Ahora, algunos observadores dicen lo siguiente: cantidad versus calidad. La cantidad peruana es una cosa, pero la calidad de los productos que hay en ese territorio, o en ese espacio marítimo, es otra. Y algunos están diciendo que Chile se está quedando con la carnecita, con un poco de hueso, y el Perú con un hueso y una carne a futuro quizás, pero que nos va a costar poderla cobrar. ¿Cómo ves ese punto? A ver, bueno, en efecto, como se ha sabido, la
la frontera, el límite se ha establecido a lo largo de 80 millas por el paralelo y luego recién toma la línea equidistante. Y eso ha significado que ahora hay 50.000 kilómetros cuadrados, que es lo que señala el presidente, en los cuales el Perú va a tener manejo soberano. Ahora, es importante diferenciar, porque lo que es el triángulo externo a nivel de pesquería es una zona en la cual el Perú sí tenía acceso, ¿no? Lo que pasa es que ahora, y Chile pretendía que fuera alta mar, y entonces lo que queda claro es que no, esto es dominio marítimo. En el caso del triángulo interno, hay una parte, digamos, que se incorpora al dominio marítimo, y básicamente en esta zona, más allá de la milla 80, lo que hay es perico, hay bacalao de profundidad, hay pez espada y probablemente también algo de jurel, de caballa, de pota, ¿no? Ahora, lo que se pregunta, la pregunta importante es el tema de la anchoveta, ¿no? Muchos preguntan, bueno, la anchoveta, como se ha venido diciendo y también han resaltado los medios chilenos, es un recurso eminentemente costero, ¿no? Los medios chilenos resaltaban que la cardumen se concentra en la milla 1 y que la pesca se realiza en las primeras millas y por lo tanto, al haberse establecido el límite por el paralelo 80 millas, básicamente no hay, digamos, anchoveta en juego. Es decir, el statu quo de la pesca de anchoveta permanece igual antes y después de la Haya. Esa es un poco la situación. Hay otros problemas para la pesca de anchoveta en el sur, pero son problemas de la normatividad interna. No tienen nada que ver con la Haya. Con la Haya. El mar de Tacna, los pescadores tacneños, ¿cómo quedan? A ver, en general lo que vemos en las estadísticas es que en Moquegua hay 2.000 pescadores artesanales y en Tacna hay 1.000 pescadores. Los que se benefician son los pescadores de altura, es decir, aquellos que tienen sus pequeñas embarcaciones y que se van mar adentro para buscar los recursos que están allá de la milla 60 en adelante y ahora sobre todo los que están de la milla 80 en adelante, que probablemente frente a las costas de Moquegua, digamos, se vayan acercando por la forma, digamos, de límite. Entonces, de estos 3.000 pescadores, para aquellos que se dediquen a la pesca de altura, habrá, digamos, un mayor beneficio, ¿no? En esa zona. Creo que es sano lo que ha establecido la canciller, que van a hacer una evaluación de qué recursos pesqueros hay en la zona para determinar, ¿no? Pero ahorita el beneficio, si se quiere, inmediato es para los pescadores artesanales de altura, ¿no? Que son quienes tienen permiso para la pesca de los recursos que hay y en otros casos son los que lo pescan de manera incidental, digamos, en zonas aledañas, ¿no? Sin embargo, me parece que tenemos una especie de mala conciencia con Tacna y que eso inclusive se refleja en el discurso del presidente. Con esto les dejo el tema para ir a la pausa y para que respondan. El presidente en su discurso de hoy día dice que va a haber, que se va a atender a Tacna, que se va a atender los pedidos de Tacna, que se va a atender las demandas de Tacna, etcétera, etcétera, etcétera. Me pregunto si el resultado del fallo hubiese sido otro, ¿también estaríamos diciendo eso? ¿Hay de alguna manera una suerte de conciencia de que está perdiendo Tacna o la gente de Tacna o los pescadores de Tacna con este fallo? De esto vamos a hablar inmediatamente después de estos rápidos mensajes. Volvemos.